Bien, vamos a tocar el tema de un análisis preliminar del comportamiento de la economía dominicana 2025. Decimos preliminar porque el año no ha terminado todavía. Estamos a mediados de diciembre y pretendo que esto sea una conversación con ustedes más que una exposición mía. Tiene una parte primera que no la voy a tocar, que tiene que ver con el comportamiento de la economía global, mundial. Pero sabemos, ustedes saben que la economía dominicana es muy dependiente de la economía Y hay muchas global. incertidumbres en la economía mundial. Bueno, los ganadores del Premio Nobel de la Economía 2025 dicen que la incertidumbre es la nueva normalidad. Sí. Es la nueva normalidad. Es decir, nos movemos en una economía donde realmente los pronósticos están en juego. No se tiene seguridad de esos pronósticos porque pueden haber muchísimas variables que no se pueden prever, que no se pueden estimar, que alteren esa proyección que se haya hecho. Pero lo primero que debemos decir en relación a la economía nacional es que 2025, si bien hay una ligera caída con relación a 2024 del Producto Interno Bruto, el gobierno ha mantenido estabilidad macroeconómica. Y esa estabilidad no solamente ha sido en el plano económico, como lo dijo el ministro de Economía, sino también en el plano político. El ministro de Hacienda y Economía. Magín Díaz. Magín Díaz. También en el ámbito social. O sea que tenemos el trípode de la estabilidad. La económica, la política y la social. Sí, y ustedes se han dado cuenta de eso. Eso ha provocado que este año dice que tendremos un récord en inversión extranjera neta. El récord es anda cerca casi de los 5.000 millones sí, en inversión extranjera externa. El promedio del crecimiento lo han estimado en 2.5. Algunos pesimistas y opositores hablan inclusive de menos de esa cantidad. Hablan de un 2%. Pero a pesar de ello, es un crecimiento 2.5. 2.5. Algunos creen que podría llegar a 3, pero realmente ese es el estimado. Aún así, solamente hay una economía en América Latina que va a crecer más que la dominicana. Solo una. Guyana. Sí, porque hay una situación muy particular. El petróleo. El petróleo. El petróleo de Guyana. Y es una economía... Una reserva enorme. Floreciente. En el Esequibo ahí. Exacto, la zona de Esequibo, sí. La zona de conflicto entre Guyana y Venezuela. Sin embargo, como decía ahorita fuera de cámara Luis Felipe, el déficit continúa. El déficit fiscal, estimado en el presupuesto 2026, se estima que producto de ese déficit el país tendrá que endeudarse en cerca de 6.200 millones de dólares. ¿Cuál es la estimación del déficit para el año que viene? Anda por ahí, 6.200 millones. No, pero el porcentaje del Producto Interno Bruto, más o menos. El porcentaje es por encima del 4%. ¿Por encima del 4%? Sí, aunque el Banco Central habló de 3.2. Eso vi yo del Banco Central, sí, que era 3.2. El exministro chileno de Hacienda habla de 4.2. Sí. Pero el Banco Central habla de 3.2 o 3.4. Como tú decías, Luis Felipe, el presupuesto anda por 1.8 billones. Récord. Billones. Es decir, casi 2 billones. Sí. 2 millones de millones, casi 2 millones de millones. Casi 2 billones. O sea, que no es lo mismo 1.000 millones que millones de millones. Y un tema preocupante es el tema de la deuda. La deuda sigue pesando
mucho en las finanzas públicas. La deuda, de cada 100 pesos recaudados, el país está pagando de intereses alrededor de 25 pesos. O sea, de cada 100, 25 pesos. Eso la tendencia debe ser a bajarlo. El otro problema es el gasto fiscal. El gasto fiscal es el dinero que el gobierno deja de percibir por las facilidades, exenciones, exoneraciones, subsidios que le da a los diferentes sectores económicos. Ese gasto, algunos lo estiman en 800,000, algunos en 900,000. Habrá que revisarlo. Bueno, eso es parte de lo que... De la reforma de lo que Radamés ha llamado pacto en vez de fiscal. reforma. Pacto fiscal. Como está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Un pacto donde cada quien se confiesa. Vamos a decir, los sectores limitan. económicos se confiesan ante... Exacto, se sinceran. Se sinceran, para decirlo en otras palabras. Y, por ejemplo, turismo, que reporta una venta de habitaciones por $100, Ajá. va a tener que reportarse y decir, bueno, no son 100, son 150. Y pagar entonces... 120, quizás no meterle tanto. Bueno. De 100 a 150 un 50%. No pero tanto, si cualquiera de nosotros va a un hotel, por ejemplo, del este, como Hard Rock Café, en ese hotel hay que pagar más de $500 la noche. No me diga. ¿Verdad? ¿Tanto? Entonces, si ese hotel reporta la habitación a 100, está quedándose con un dinero que no le pertenece. El Estado está dejando de percibir unos cuartazos ahí. Exactamente. Más de lo que cobra. El doble menos de lo que cobra. Exactamente. Hablábamos en otro programa, Radamés, de la estructura exportadora. La estructura exportadora del país es débil. Nosotros dependemos demasiado de la zona franca. De zonas francas. Fíjense que son 3 cosas que determinan el grueso de las divisas. Zona franca, el turismo y remesas. Y la inversión extranjera. Y la inversión extranjera. Esos 4 elementos. Esos 4 elementos son alrededor, mal calculado, $35 mil millones. Sí. Oigan bien, el promedio. Pero las remesas subieron. Sí, este año se incrementaron. Se incrementaron. Casi 12,000 millones vamos a recibir este año. Pero los mínimos, 35,000 en esos 4 renglones. Y los 4 renglones dependen del exterior. Los 4. Entonces, no podemos seguir con una economía con esa... Muy dependiente de los factores externos. De los factores Por eso externos. la incertidumbre internacional ha impactado en la economía. Exactamente. Y ha provocado que el crecimiento económico se haya reducido este año. Exactamente. Entonces, la alternativa que hay es diversificar. Por eso el gobierno fue a Silicon Valley a buscar, a enamorar a inversionistas para que vengan a invertir en zonas francas que produzcan... En el área tecnológica. Semiconductores. Eso es lo que está dejando ahora muchos capitales. Exactamente. Lo importante de los semiconductores es el valor agregado. Sí. O sea, no es cacao que estamos exportando, es semiconductores, que ya es un producto con un alto valor agregado. Entonces, así lo dice aquí, que hay que diversificar la oferta exportadora y aumentar el valor agregado de esa oferta exportadora. Un tema pendiente, Radamés y Luis Felipe, es el DR-CAFTA. O sea, nosotros tenemos... DR-CAFTA. Sí. Y eso existe todavía. El Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con los 5 países de Centroamérica y República Dominicana. Exactamente. Nosotros debemos renegociarlo, el DR-CAFTA. Aunque los Estados Unidos noten eso, ¿eh? No importa nada de eso libre comercio. No, porque fíjate, nosotros somos Estados Unidos es el primer socio comercial de la República Dominicana, pero al revés no es igual. Sí. O sea, en resumen, la economía dominicana ha estado muy impactada por la incertidumbre internacional en este año. Exacto.
Pero evidentemente las remesas se han incrementado, la inversión extranjera, las exportaciones y el turismo. Entonces hay aspectos que hay que señalar también, que es la productividad. Hay que mejorar la productividad de la economía dominicana. Hay que hacer una agricultura más competitiva y más tecnológica, ¿verdad? Tenemos que hacer un turismo más sostenible. El turismo nuestro, lamentablemente, casi todos los turoperadores se llevan todo al exterior, ¿no? Entonces, habrá que hacer, para que esa estabilidad macroeconómica se mantenga, habrá que incrementar los ingresos públicos. Y para eso habrá que hacer algún tipo de, no de reforma fiscal, pero algún pacto fiscal que el gobierno haga con los empresarios. Y lo primero que tenemos que empezar es combatir la evasión fiscal, primero, y luego ver con los empresarios llegar a un acuerdo donde se pueden reducir esos enormes incentivos que han provocado estas enormes fortunas que hay en la República Dominicana. Bueno, señores, nos vemos el próximo domingo. Gracias por su